el Ecuador. La mañana de ayer estaba impedida de dar nuevos detalles porque se encontraba en marcha la operación que nos permita recabar más información. En este momento le puedo confirmar que una de las personas a las que me referí el día de ayer, que tiene vínculos con Wikileaks, con el señor Assange, se encuentra en este momento detenida. La detención se realizó el día de ayer con fines de investigación. Hemos entregado a la Fiscalía la información que tenemos y ahora corresponde que sea la Administración de Justicia la que determine si nuestras sospechas, si la información con la que contamos en realidad configura un delito. Si es que eso es lo que ha estado sucediendo, como lo dijimos el día de ayer, es inaceptable que el Ecuador se convierta en un centro de piratería, de espionaje, y no se puede permitir ni a quienes integren esta organización, ni tampoco a quienes, sin ser parte, se dediquen a este tipo de actividades. En este momento se encuentra detenida una de las personas a las que me referí, es el señor Olavín, que ha visitado a Assange por al menos una docena de veces en la Embajada del Ecuador en Londres. Como ustedes saben, no tenemos un registro de visitas de los 7 años, de los casi 7 años de su permanencia en la embajada, porque hay muchas cosas que no pudieron ser encontradas en la Cancillería del Ecuador, pero del tiempo del que tenemos registro, se trata de una persona que ha visitado la embajada por 12 ocasiones distintas. Esto no constituye una falta, solamente es un dato que nos demuestra esta vinculación, este vínculo. Y también esta misma persona tiene viajes en coincidencia con Ricardo Patiño, que como sabemos fue el canciller en el momento en el que se concedió el asilo del señor Julian Assange. El último de estos viajes coincidentes o conjuntos fue a Venezuela durante este año, hace unos pocos meses. Entonces, toda esta información la hemos entregado a la Fiscalía General del Estado y esperamos que sean ellos, que sea la justicia la que determine si hay irregularidades, si hay delitos, cuáles son, quiénes los han cometido, porque es lo que corresponde hacer. La reacción de Ricardo Patiño a lo que usted mencionó fue inmediata. Abro comillas: la ministra María Paula Romo acaba de inventar un cuento sobre una supuesta relación mía con hacker ruso. Solo le falta que diga dónde dejamos a Caperucita Roja y a la Bella Durmiente. Lo que usted acaba de mencionar contrastaría con este emplazo que hace Patiño a que demuestre si tiene evidencias de eso. Una declaración irrespetuosa, desentonada de Ricardo Patiño. Usted me ha oído referirme al caso, de ninguna manera lo he hecho en esos términos y no lo voy a hacer, porque creo que es lo suficientemente serio como para tratarlo de esa manera. A lo que nosotros nos estamos refiriendo es a su posible relación en la Comisión de Delitos Informáticos, en la Comisión de Delitos contra la Privacidad de las Personas, y de eso tendrá que dar cuenta la justicia. Yo simplemente le entrego información al país, le entrego los elementos a la justicia y tendrá que ser la Administración de Justicia, Fiscalía, jueces, quienes nos den la razón. Ahora, si el señor Patiño considera que... Perdone que le interrumpa. Claro, lo de fondo, lo que me interesaría a mí conocer, más allá evidentemente de esa alocución realmente fuera de tono, es si es que efectivamente tiene los documentos o el soporte para sostener esa afirmación que usted hizo. Claro que sí, porque de lo contrario no lo haríamos. No somos nosotros los que nos dedicamos a las noticias falsas y a la creación de escenarios. Esa es una práctica que tenían ellos, que tenía el gobierno anterior. Nosotros muchas veces, incluso contra la paciencia de quienes nos exigen que las cosas avancen más rápido, que los resultados se vean más rápido, nosotros precisamente lo que hacemos es esperar a tener todos los elementos antes de hacer una acusación delicada. En este caso se trata de una acusación delicada. Lo que nosotros tenemos, creemos ser suficiente, creemos que es suficiente para probar esta vinculación y esta participación en actividades ilegales. Nosotros debemos entregarlo a la justicia como lo hemos hecho y será ya la Administración de Justicia quien defina si nuestras sospechas son acertadas, son ciertas o simplemente son coincidencias. Veamos
si es una coincidencia que Ricardo Patiño viaje o se encuentre en España al mismo momento que un colaborador de Assange. Veamos si es coincidencia que esto suceda también en otros países, veamos si es coincidencia que haya sucedido en Caracas hace 2 meses. En todos estos casos, pues, todos los elementos nos permitirán llegar a las conclusiones, por un lado, políticas como ciudadanos en el país y por otro lado, la justicia. Nada más para que quede claro ante la ciudadanía, ¿no? Y también, pues, el cuentito del lobo feroz esté atento a la información y a estas coincidencias. Coincide este hacker, ¿cuál era el nombre que nos dio, ministra? La persona que se encuentra detenida responde al nombre de Ola Bini. ¿Ruso, de nacionalidad rusa? No. Las personas a las que me referí de nacionalidad rusa son otras 2 personas. En el caso del ciudadano Ola Bini, su nacionalidad es sueca. Él es sueco y coincide en estos viajes con el señor Patiño en Venezuela, en España, en algunos otros países, y visita además a Julian Assange por 12 ocasiones. ¿Así de claro son las cosas? Exactamente. Y también recordemos que la otra coincidencia es que Ricardo Patiño fue el canciller mientras se decidió el asilo del señor Assange. Entonces, habrá que sumar estas coincidencias. Además de las coincidencias, las investigaciones tienen que entregarnos información apropiada y que nos permita llegar a las conclusiones desde el punto de vista de la política y a las conclusiones desde el punto de vista de la legalidad. Pero para nadie es ajeno, para nadie es desconocido que el gobierno anterior se dedicaba al espionaje político, al espionaje a los adversarios. Llegaron a publicar correos electrónicos privados en medios públicos, llegaron a poner en televisión pública en vivo las conversaciones de personas contrarias al régimen. Entonces, creo que un mensaje importante, más allá del tema concreto del señor Assange, un mensaje importante es que en el país no podemos permitir que estas prácticas continúen y quien quiera que las lleve adelante no debería tener carta abierta en el Ecuador al menos. Virgilio Hernández menciona lo siguiente: ante la imposibilidad de justificar infamia contra Assange, la ministra María Paula Romo acusa sin señalar ninguna evidencia a Ricardo Patiño de supuestos vínculos con los hackers. Mi hipótesis: tenía que lanzar una bomba gigantesca para ocultar la investigación de INA Papers. Ninguna relación entre lo uno y lo otro. En primer lugar, respecto del tema de la salida de la embajada del señor Assange. Es un dato que creo que es relevante, yo lo he entregado en algunas ocasiones en estos días. Desde el minuto en donde el presidente Moreno asume el poder y hereda esta situación, desde ese minuto se han evaluado cuáles eran los posibles escenarios de desenlace de alguien que para ese entonces ya llevaba 5 años de asilo en la embajada y que tenía un récord de un comportamiento realmente contrario a las normas que se podían pedir, además de violaciones a las reglas del asilo, como las de no interferencia en política de otros países. Al evaluar este escenario, siempre hubo la preocupación de parte del presidente y de parte del gobierno de qué sucedería si la justicia británica requería al señor Assange. De tal manera que el presidente Moreno le pidió al gobierno británico, por escrito, una explicación de si según sus normas se entregaría al señor Assange de ser pedido en extradición por un tercer país. El gobierno británico respondió al presidente Moreno, lo ha hecho en 3 ocasiones distintas, puesto que el presidente, cuando ha tenido alguna duda, ha vuelto a plantear esta pregunta y lo ha hecho por escrito, tenemos esas respuestas. La primera vez en donde el gobierno británico responde la inquietud del presidente Moreno es el 7 de marzo del año pasado. El 7 de marzo del año pasado ni había una acusación del correísmo, ni tampoco nos encontrábamos con una publicación de Wikileaks respecto del presidente Moreno. Simplemente se evaluaban los escenarios para tomar una decisión que no deja de ser una decisión delicada. En ese momento ya
se analizaba estas posibilidades. El gobierno británico respondió al Ecuador que por su propia legislación no entregaría a ningún ciudadano, tampoco evidentemente a Assange, no entregaría a ningún ciudadano a un país en donde su vida esté en peligro o exista la posibilidad de que se le condene a una pena de muerte. Este documento ha sido renovado, entregado, aclarado en 3 ocasiones distintas: marzo del 2018, agosto del 2018 y finalmente abril del 2019. Creo que toda la línea argumental está claro y realmente hay que desestimar este tipo de comentarios de los responsables de lo que hoy está viviendo el país. Pero bueno, más allá de esto, no sé cuántos minutos, sabemos que va a entrar a una entrevista, pero le robamos un par de minutos a propósito de la detención y extradición de Ramiro González en Perú. Entendemos que la policía ecuatoriana actuó con la policía peruana, al menos proveyendo alguna información. Nos parece esto fundamental. ¿Ha pedido asilo político economista González? ¿Qué implicaría en todo el escenario esto, ministra? Voy a comentarle lo que conozco del caso hasta el momento. En efecto, la policía ecuatoriana ha entregado información. Este es un tema de interés para la policía, para el país, y se trata de una persona que tiene en su contra una orden de difusión roja de Interpol. Durante algunos meses, entonces, se entregó información, teníamos conocimiento del trabajo de la policía peruana y finalmente se llegó a la detención. Inmediatamente después de la detención, al día siguiente, el señor Ramiro González fue llevado ante la justicia peruana para establecer la legalidad de su detención. La jueza de esta causa decidió que la detención es legal y dio inicio al trámite de extradición pasiva, así se llama. Ese es el momento del proceso en el que esto se encuentra. No está todavía en el momento de una decisión definitiva, simplemente es una parte en donde González permanece privado de libertad y le corresponde a la Administración de Justicia del Ecuador entregar toda la documentación necesaria. Tenemos un convenio de extradición con el Perú que se ha usado varias veces en los últimos años, pero en este momento es responsabilidad tanto de la Corte Nacional de Justicia como de la Fiscalía General del Estado el darle el seguimiento a este trámite y a este pedido. Entiendo que así lo harán, que así lo están haciendo, y este es el estado en el que se encuentra. La detención fue calificada como legal. El señor González se encuentra privado de libertad y se ha iniciado oficialmente el trámite de extradición. Bien, ministra, muy gentil por haber atendido nuestro llamado y respetuosos como somos, le agradecemos por este espacio, pues entre medio y medio, una agenda intensa de la ministra María Paula Romo. Así las cosas. Ahora, en el caso de Ramiro González, deberá actuar la justicia ecuatoriana y dar el sustento necesario a la